Elena nunca imaginó que un día el silencio se convertiría en su única compañía. Durante años vivió rodeada de voces, risas, preguntas, responsabilidades. Su casa estaba siempre llena, su esposo, sus hijos, los amigos que venían a comer los domingos. Era una mujer que nunca tenía un minuto libre, porque todo su tiempo lo dedicaba a los demás. Si alguien necesitaba algo, allí estaba ella. Si había un problema, ella lo resolvía. Si alguien lloraba, ella era el hombro. Pero un día, sin previo aviso, todo cambió. Primero fue su esposo, que una mañana se marchó sin decir adiós. Luego, sus hijos, que crecieron y se fueron a buscar su propio camino. De pronto, el bullicio se apagó, y lo que antes era una casa llena de vida, se transformó en un espacio enorme donde cada rincón le recordaba lo que había perdido. Elena pasó los primeros meses viviendo de recuerdos. Se sentaba frente a la ventana a mirar el jardín, ese mismo que antes cuidaba con tanto esmero, y se preguntaba cuándo fue que dejó de cuidarse a sí misma. No comía bien, no dormía bien, y cada día despertaba con la misma pregunta: ¿y ahora quién soy? Si ya no soy la esposa, la madre o la amiga de nadie. El tiempo se volvió pesado. Las paredes parecían hablarle. A veces lloraba hasta quedarse dormida, y otras veces simplemente se quedaba en silencio, mirando la nada. Pero una tarde, mientras veía caer la lluvia, sintió algo distinto, una especie de calma que no venía de afuera, sino de adentro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo del silencio, lo escuchó. Fue en ese momento cuando entendió que no estaba sola, sino frente a sí misma. Y eso, aunque al principio la asustó, también la hizo pensar: ansí la vida me quitó todo lo que me distraía. Tal vez sea porque quiere que me encuentre. Así empezó su verdadero viaje. Comenzó con cosas pequeñas. Se levantaba temprano, abría las cortinas y dejaba que el sol entrara. Hacía café solo para ella y lo disfrutaba despacio, sin prisa. Al principio se sentía culpable, como si no tuviera derecho a hacerlo, pero poco a poco fue entendiendo que cuidarse no era egoísmo, sino una forma de respeto. Un día decidió salir a caminar. No muy lejos, solo unas cuadras. El viento frío le rozó el rostro, y sintió algo que hacía años no sentía en libertad. Miró al cielo y pensó que había pasado toda su vida encerrada en una rutina que no le pertenecía. Esa noche durmió mejor. Comenzó a leer libros, a escribir en un cuaderno sus pensamientos, a hablar consigo misma sin vergüenza. Y así, entre letras y silencios, empezó a conocerse. Descubrió que le gustaba pintar, que tenía buen oído para la música, que amaba las plantas. Redescubrió sus manos, sus pasos, su risa. Pero el cambio más grande no fue lo que hizo, sino lo que dejó de hacer. Dejó de esperar mensajes que no llegaban, dejó de revisar redes para ver la vida de otros, dejó de buscar afuera lo que siempre había estado dentro. Y fue ahí cuando la soledad se transformó. De castigo pasó a ser maestra. Elena entendió que la soledad no mata. Lo que mata es no conocerte, porque cuando no sabes quién eres, cualquier ausencia te derrumba. Pero cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, nadie puede quitarte la paz. Con el tiempo, su rostro cambió. Ya no tenía la mirada triste de antes. Caminaba erguida, serena. Las vecinas empezaron a notarlo. Una de ellas, joven y recién separada, le preguntó un día: ¿cómo haces para estar tan tranquila? Elena la miró y le dijo con una sonrisa suave: aprendí a bastarme a mí misma, y cuando aprendes eso, nunca más vuelves a sentirte sola. La muchacha la miró con admiración, sin entender del todo, y Elena agregó: la soledad no es un castigo, hija, es el silencio donde por fin escuchas lo que el ruido te impedía oír. Esa frase se quedó en la mente de la joven, pero también en la de muchas otras personas que empezaron a buscarla para conversar. Sin darse cuenta, Elena se convirtió en una guía, no porque lo buscara, sino porque su paz se sentía. Pasaron los años, y un día, mirando por la ventana, recordó todo lo que había vivido en el abandono, las lágrimas, la tristeza y también la calma, el renacer, la plenitud. Entendió que no necesitó a nadie para salir adelante,
que su fuerza siempre había estado dentro de ella, y se dio cuenta de algo profundo. No fue la vida la que la dejó sola, fue ella quien por fin decidió acompañarse. Esa noche, mientras tomaba té, pensó en lo que diría si pudiera hablar con la mujer que fue años atrás. Tal vez le diría a no temas quedarte sola, porque es ahí, cuando hasta tu sombra se va, cuando descubrirás la luz que llevas dentro. Y sonrió, porque comprendió que la soledad no es la ausencia de amor, sino el principio de un amor más grande, el amor propio. La historia de Elena no es distinta a la de muchas mujeres. Todas, en algún momento, se quedan solas, aun cuando los hijos se van, cuando el amor se termina, cuando las amistades se disuelven. Y aunque al principio duele, esa etapa llega con un propósito en recordarte que tu valor no depende de nadie. Aprender a estar sola no significa cerrar el corazón, sino abrirlo hacia adentro. Significa reconocerte, perdonarte y abrazarte sin condiciones, porque cuando aprendes a estar contigo misma, descubres que no hay vacío que te asuste, ni noche que te apague. Elena ahora tiene el cabello completamente blanco, pero su sonrisa brilla más que nunca. Cada mañana se sirve su café, sale al jardín y conversa con las flores. Y a veces, cuando alguien le pregunta si no le da miedo envejecer sola, responde con calma: sola no estoy, Anne, estoy conmigo. Y eso basta, porque la verdad es que la soledad no destruye. Lo que destruye es olvidarte de quién eres. Y cuando te recuerdas, cuando vuelves a ti, la soledad deja de ser una sombra y se convierte en tu mejor amiga.